Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Muchos de nosotros nos fascinan estos billetes de $2, ¿verdad que sí? También el valor de algunos billetes de $2 puede ser mucho más que su valor nominal. De hecho, en ciertos casos estos billetes se han vendido por miles de dólares. Por eso es importante saber ciertos detalles antes de vender sus billetes de $2. Y si le está gustando lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, pues los animo a que lo hagan. Y no se olviden activar la campanita para que le envíen notificación de otros videos muy parecidos a estos temas numismáticos. Y desde el momento de su producción original, que esto fue en 1862, ha ocupado un lugar extraño en la lista de denominaciones de billetes, de moneda, de dinero. De hecho, ni siquiera se produjeron billetes de $2 entre 1970 y 1975, debido a la falta de demanda de estos billetes. Pero seguramente desea saber cuánto vale un billete de $2. Antes de vender sus billetes, los coleccionistas avanzados prestan bastante atención a los billetes de $2. Es decir, o sea, si son rarezas, ¿verdad? Porque no siempre se traduce en un mayor valor. O sea, existen otros factores que son importantes a la hora de dar cierto valor. Por ejemplo, algo que se observa mucho y que ustedes también deben de saber son las condiciones o el grado de un billete de $2 sin circular que valdrá más que uno con un desgaste significativo. Otro factor que es importante es el año. Los billetes más antiguos de $2 son más valiosos que los más nuevos. Y recuerden que estamos hablando del billete de $2. A veces esto puede contradecir otra información de otros tipos de billetes. Vamos a aclarar este punto. Recuerden que ustedes siempre pueden buscar más información en los libros numismáticos. Otro factor que es bastante importante a la hora de dar valor son los números de serie. Y los billetes de $2 tienen diferentes números de serie, algunos de los cuales son más valiosos que otros. Y en este ambiente o terminología numismática se llaman fancy numbers, como le dicen en inglés. Obviamente, dependiendo de la demanda de parte de los coleccionistas, este es un punto bien importante y muchos no lo saben. De hecho, tengo un video que hablo más ampliamente y con muchos más ejemplos de lo que yo les voy a dar ahora mismo de estos fancy numbers. Y les dejo en la cajita de información dicho link de ese video. Pero veamos en la pantalla este fancy number. Y fíjense que en este billete con número de serie radar, así es que se llama este fancy number. Y estos números de serie se leen igual, ya sea que la mire hacia atrás o hacia adelante. Y les estoy colocando no solamente la imagen, sino también otros ejemplos de numeración para que tengan una idea de lo que quiero hablar cuando digo el número de serie radar. Y también ahora hablemos del billete con números de serie repetidos. Si el número de serie se repite, esto es algo raro y valioso, eh, pero hay que considerar que hay algunos que le dicen súper repetidos, que en ese video, si no me equivoco, en el video del fancy number, paso a mencionar más detalle. Por último, les muestro una imagen con la famosa, el famoso billete con números de serie, con estrella. Que bueno, yo colecciono, aunque sean fancy number o no lo son, es una debilidad mía, que me encanta todo tipo de billete que tenga estrella, lo encuentro fascinante. Y si el número de serie incluye una estrella, entonces es un billete que ha sido un billete de reemplazo y por eso es que le coloca la estrella.
Su valor es un precio nominal a menos que sea sin circular por un poco de dinero adicional, a menos que lo consiga en el banco, le va a salir el precio nominal. Pero si lo consigue en una tienda o en cualquier otro sitio, pudiera ser un poquito más de los $2. Sin embargo, si tiene estrella, o sea, tiene el fancy number más la estrella, entonces pudiéramos estar hablando de un mayor valor. Y antes de mostrar una tabla con precio, quiero mencionar un último billete de $2 con errores de imprenta. Ojo con estos billetes, porque algunos errores de imprenta, como por ejemplo los sellos duplicados u otro tipo de error, pudiera ser muy raros y valiosos. Y tengo 3 videos que hablo sobre estos errores de imprenta y muchos son bien valiosos. Veamos esta tabla y si necesitan pausar para tomar ciertas anotaciones, los invito a que pausen y de esta manera puedan ver el valor aproximado de los billetes, tanto circulados como los no circulados, según la fecha, el color del sello y la condición. Esta tabla se obtuvo utilizando datos recopilados por USA Currency Auction. Bueno, en los Estados Unidos, por lo general, los puedes solicitar en los bancos. También se obtienen en tiendas de colección o de colección o de monedas, billetes, así como los diferentes eventos numismáticos. Ahí sí que va a encontrar de todo. Y estos son los eventos numismáticos que se celebran alrededor de los Estados Unidos, aunque tengo entendido que fuera de Estados Unidos también existen eventos numismáticos. Es cuestión de buscar dónde y cuándo van a celebrar estos eventos. Si usted obtiene billetes de $2 y necesita ser evaluado, bueno, porque entonces usted, si ya considera que es valiosa, pero aún así quiere confirmar, o sea, necesita que sea valuado, entonces siempre puede ir donde un tasador o un especialista numismático o tiendas numismáticas para que le den la última palabra sobre si tiene un billete que vale más de $2. Pudiera valer cientos o miles de dólares. Así que muchos le interesa pues que confirmen si tiene realmente un billete de $2. Espero que con todos estos datos que les he brindado se le haga más fácil saber más a la hora de vender su billete de $2. Y si les gustó este video, pues apreciaría un like como una muestra que le gustó mi trabajo. Muchas gracias. También agradezco inmensamente cuando comparten mis videos en sus redes sociales. Bueno, para ayudar al canal y ayudar a otros hogares para que vean más de estos videos numismáticos. Muchas gracias tanto por su apoyo y bueno, mis queridos amigos y amigas, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.